Bienvenidos al nuevo IAF. Bienvenidos a un instrumento esencial de la Administración Autonómica para el desarrollo de la empresa en Aragón. Ideas y proyectos de aquí. Base para un tejido económico más fuerte y dinámico en Aragón. Empresas de aquí, motor generador de riqueza y desarrollo en Aragón. Impulsar la empresa de aquí. Impulsar su crecimiento, su competitividad y su innovación. Impulsar la empresa de aquí con sus mismas herramientas, foco, trabajo y servicios de alto valor, pero sobre todo con buenos cimientos, con vocación de servicio y con valores. Valores como la accesibilidad o lo que es lo mismo, cercanía y claridad. Valores como la innovación, abrazando nuevas ideas y tecnologías. Valores como la confianza, sinónimo de solvencia, y valores y sobre todo y muy especialmente como el compromiso, convirtiendo cada idea en una oportunidad de crecimiento. Compartimos interés, Aragón, compartimos objetivo, fortalecer el tejido empresarial y compartimos método, el trabajo, como la empresa. Nueva misión, nueva estrategia y nueva organización. De ahí también esa renovada identidad corporativa, que da paso a una nueva marca IAF, una marca que crece, que asciende y que proyecta a la empresa de Aragón. No es un punto y aparte, es un punto y seguido, una evolución. Nos apoyamos en nuestro legado para ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Proyectamos nuestra mejor versión, más y mejores servicios a disposición de la empresa aragonesa. Una imagen sencilla y actual, reflejo de esa nueva etapa en la que prima nuestra cercanía en la relación con la empresa. Una nueva identidad, por tanto, reflejo de esa nueva orientación del IAF. Facilitar, impulsar el crecimiento de la empresa de aquí y potenciar la marca y el territorio Aragón. Una nueva identidad, en definitiva, que responde a un único y claro objetivo, que no es otro que poner todos los recursos de la Administración pública al alcance y a disposición de la empresa aragonesa. Programas relacionados con el emprendimiento innovador, como el Tech Fab Lab, 6 comunidades autónomas y 4 sectores: agro, industria, health y, por supuesto, tecnología. Y un objetivo claro, crear o acelerar más de 80 startups innovadoras mediante el aprovechamiento de oportunidades ligadas a las tecnologías disruptivas. La magia está en saber salir de ese aislamiento, de ese día a día que tienes que estar, Víctor y Javier, trabajando en la podología en nuestro caso, y dar ese paso para decir, tengo que dar un pasito más, ¿no? Tengo que perder ese miedo porque lo que estoy haciendo ahora se puede mejorar, ¿no? Entonces quizás un poquito la estrategia fue, vamos a enseñar lo que estamos haciendo nosotros a otras personas, vamos a crear un grupo, vamos a crear una estructura que nos permita tener un poquito más de oxígeno a la hora de hacer investigación. Para nosotros la productividad, desde luego que es importante y es un reto porque cuando estás dimensionado para hacer un proceso, en el momento en el que entra una persona más, es un reto que esa persona sea igual de productiva que las que ya están en la organización. Y esto nos ha pasado a lo largo de todos los procesos de Podactiva a nivel de no solamente la consulta, sino en el momento en el que hay que hacer un tratamiento, entra un proceso productivo en el que interviene el diseño, la fabricación, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, al principio, pues bueno, pues que íbamos siempre con el agua al cuello, ahora también, pero bueno, hemos cogido un tamaño un poquito mayor y eso nos da un poco más de oxígeno. Y yo creo que no se trata de hacer lo mismo con menos, sino de hacer más con los mismos. Y ahora en este momento sí que hemos podido incorporar las tecnologías más innovadoras y eso hace también bueno, pues que esa parte no sea tan intensiva en personal y además ganamos precisión y también, pues bueno, pues yo creo que nos subimos un poco al carro de las nuevas tecnologías, ¿no? Y posiblemente también una línea de innovación que nos ha hecho aumentar la productividad muchísimo ha sido la línea de producción, un poco más un concepto de industria 4.0 en la industria del automóvil, una cadena de montaje aplicada a una cosa pues, tan de nicho como es lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es la podología y fabricar tratamientos a medida, que ese es un poco el reto y la diferencia respecto a lo que se hace en una cadena de montaje que hoy por hoy son
casi todas las cosas iguales. En el sector del vino el territorio es fundamental. Tan fundamental, quizá a veces no lo entendemos, ¿no? Pero ese apego al territorio y esa historia, esa, dijéramos, storytelling que tenemos en las diferentes zonas vinícolas del mundo, hace que las grandes multinacionales del sector de bebidas no sepan entrar en el sector, ni sepan ni puedan. Nosotros distinguimos la innovación fundamentalmente, aunque parezca extraño, nuestro mayor punto de innovación es el viñedo. El sector primario parece como que no hay innovación. Nosotros, gran parte de nuestra inversión en innovación va destinada al viñedo. Técnicas de cultivo, mecanización, sistemas de reconducción del viñedo, optimización de agua. Ya sabéis que es muy complicado, cada vez más complicado encontrar gente para trabajar en el campo. Entonces, dijéramos, la optimización de todos estos procesos es fundamental. La productividad, claro que es importante, ¿no? Es una, dijéramos, herramienta que te permite llegar a cierto tipo de mercados que si no tienes una buena productividad no llegas. No estoy seguro si la productividad se produce porque consigues grandes clientes o te vuelves muy productivo cuando consigues esos clientes, ¿no? O los consigues porque eres muy productivo. Eso es una pescadilla que habría que analizar en algún sitio, ¿no? Yo tiendo a creer que acabas consiguiendo los grandes clientes porque eres muy productivo, ¿no? Sobre todo en el sector de la alimentación, ¿no? La transformación digital de un negocio de hostelería simplemente podía ser comprar 40 o 50 Tupperwares, porque el hostelero ya tenía un móvil y simplemente comprando Tupperware podía entregar su comida a domicilio y llegar a más clientes en el ámbito digital y no tenía que hacer ninguna inversión en tecnología, ¿no? Pues haciendo un poco ese símil, yo creo que en el ámbito PYME tenemos que tender hacia eso, a simplificar nuestro lenguaje, quizá quitarnos esa pomposidad, ¿no?, que muchas veces nos ha rodeado las tecnológicas de que parece que el que habla más raro o el que cuenta el palabra más fascinante pues es el que más interés suscita y realmente centrarnos y hablar vuestro idioma. Nosotros somos empresa de servicios profesionales y al final lo que estamos haciendo es no ofertamos la tecnología per se, sino nosotros mismos estamos aplicando la tecnología para mejorar nuestros procesos y los servicios que ofrecemos. Pero realmente sí que el mensaje que me gustaría lanzar es, oye, que no os asuste la tecnología, sino que considerar la tecnología como una herramienta que se puede utilizar. Yo creo que el reto que tiene la administración es generar impacto. ¿Y a qué me refiero con impacto? Pues la administración tiene muchas herramientas, vosotros sois una de ellas. Por ejemplo, Walka es otra herramienta maravillosa que tenemos en Aragón y hay que generar impacto. ¿Y a qué me refiero con el impacto? Pues a que si se hace una iniciativa que apadrina el IAF y que se puede organizar en Huesca, en la provincia, pues a lo mejor con Walka como polo o con la oficina que habéis montado, tenga ese atractivo para que la gente considere que es importante en su agenda acudir a la información que vosotros le vayáis a dar. ¿Por qué? Pues porque al final esa generación de impacto va a hacer que la gente cambie su agenda y al final irá generando una cultura, que es lo que yo creo que para cambiar las cosas lo que hace falta es cultura.